Gracias. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Súbanle que no se oye, no escucho. Gloria a Dios. Vamos a esperar que se incorporen los niños, hermanos, a sus clases. Gloria al Señor. Quítale medios para que no haga el sonidito ese. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vayan los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. ¿Quiere darle un aplauso al nombre del Señor Jesús? A nuestro Dios trino. Más fuerte, gloria al Señor. Ya que su presencia es en nosotros, la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Efesios capítulo 4, versos 3 y 4. Ahí vamos a basar la palabra del Señor. Y pues, hermanos, fíjense que los sábados pues vienen poquitos, pero está bien lindo, hermano, véngase, lo invitamos. Hay mucho por quién orar. Una hora se nos hace pequeñita porque hay tantas cosas por qué orar, por, hermanos, los varones, las damas, los jóvenes, los niños, la EBDB, el grupo de evangelismo, por los enfermitos, por los pastores. Hay mucho por qué orar y una hora casi no nos alcanza. Si usted tiene tiempo y puede venir, entra a las 8:30, a las 9 a su trabajo, pues véngase. Pues si entra a las 7 no puede venir, pero lo invitamos. Fresca la mañana, es muy lindo. Bueno, miren, hermanos, el propósito de nuestra predicación hoy, hermano, o uno de los propósitos, hermanos, de la prédica es llevarlos, fíjense bien, es llevarlos a hacer conciencia de la unidad que debe existir en nosotros, la iglesia. Necesitamos pensar si estamos unidos o no, ¿verdad? Va a haber una pequeña pruebita sobre donde los voy a llevar a ver si en verdad estamos unidos o no como iglesia. Pero quiero motivarlos al asunto de buscar la perfecta, fíjense bien, la perfecta voluntad de Dios, de nuestro Dios en nosotros. Efesios capítulo 4, versos 3 y 4, hermanos, yo lo voy a leer, pero después de que yo lo lea, ustedes lo leen. Gracias al hermano Israel, él ya oró por la palabra. Amén. Y dice así, fíjense: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora léanlo ustedes. Un cuerpo, un espíritu. Significa o implica unidad. Déjenle leo el 5 y el 6 y el 7, aunque no los voy a explicar, solamente para enfatizar un poquito más. Dice, fíjense bien: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todo esto habla de unidad, habla de un conjunto de unidad. Bueno, miren, el tema de hoy, hermanos, es perseverando en la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el tema? Perseverando en la unidad de la iglesia. Y a ese tema yo le puse por título Bases de la unidad. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el tema? Ya se les olvidó, ¿verdad? Perseverando, ¿cómo? En la unidad de la iglesia. Bueno, hermanos, para entender acerca de este tema, es importante mirar algunos textos para introducirnos a la confesión de la unidad de nuestro Dios. Hermanos, es central, fíjense bien, para la fe del pueblo de Israel, ya que su palabra lo declara ahí en Deuteronomios 6:4. Mire, para entender un poquito más a profundidad el tema de la unidad, necesitamos analizar o al menos conocer algunos versículos acerca de Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Unidad. Esto demuestra que Dios es uno en tres personas distintas, pero en razón de que Dios es uno, debía aplicarse un solo conjunto, fíjense bien, de leyes tanto a Israel como a los extranjeros que se añadían a la nación misma. Números 15:16 dice así: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero, unidad, que con vosotros mora. La misma ley de Dios, hermanos, del Dios Trino, era para el pueblo de Israel, pero aquellos que se añadían al pueblo de Israel, esa misma ley aplicaba, hermanos, en unidad también para esas personas que se unían al pueblo de Dios. Entonces, para unirse, hermanos, las personas de otra nación al pueblo de Dios, tenían que acatar las mismas leyes que mantenían, fíjense bien, unido al pueblo de Israel. La ley de Dios hacía que se mantuvieran unidos tanto el pueblo de Israel como los judíos prosélitos o las personas de otras nacionalidades, hermanos, que se unían al pueblo de Dios. La ley de Dios los mantenía unidos como un solo pueblo, llamado el pueblo de Israel. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo entonces? Ven, sí, ven, éntrale al pueblo, pero ¿sabes qué? Así como Dios nos tiene unidos por medio de su ley, tú también vas a ser unidos a nosotros por medio de su bendita ley. Qué lindo. Un orden, una unidad. Bueno, miren, hermanos, en resumen, la unidad es la facultad de poder convivir juntos. Es que la facultad de poder convivir juntos en armonía. Esto me lleva a pensar
sobre el presidente actual de los Estados Unidos, ya que a todo el mundo, hermanos, los trae de cabeza, o a cada nación. Las consecuencias de todo esto, una desunidad mundial, por así decirlo, trae un desorden tremendo. El presidente que ha desunido, hermanos, a Canadá de Estados Unidos, a China de Estados Unidos, hermanos, países centroamericanos, europeos, hermanos, están desuniéndose, hermanos, de muchos, de toda una historia, podríamos decir, o de muchas décadas, hermanos, de una nación que era poderosa. Ahora esa nación da lástima porque traen un desorden, una desunidad terrible. ¿Es cierto o no? Sí. Es duro decirlo, pero esa nación era ejemplo de unidad, era ejemplo de poder, era ejemplo de orden, ¿o no es así? Esta nación, por medio de la ONU, sujetaba a las naciones o al presidente que quería hacer desorden en su propia nación, ¿cierto o no? Iba y ponía orden por medio de la ONU. Bueno, eso ya no existe, porque ni en sus mismas, ¿cómo se dice?, pueblos, hermanos, puede tener. Trae un descontrol tremendo, persiguiendo, lo más triste, desuniendo familias, desuniendo a sus hijos pequeños, adolescentes y chiquitos de sus propios, ¿qué?, padres de familia. Es muy triste, hermanos, todas esas cosas de desunión. Bueno, hermanos, si no tomamos en cuenta el ejemplo de la unidad de nuestro Dios, jamás llegaremos a estar unidos como iglesia. Hermanos, miremos unos pasajes bíblicos de cómo fue la ruptura de la unidad en la humanidad y cómo podemos recuperarla. La historia humana, fíjense bien, hermanos, es la historia de la fractura que causó el pecado en la unidad ordenada por nuestro Dios. Esto me hace pensar que el ideal de nuestro Dios para el matrimonio, fíjense bien, es que el esposo y la esposa, hermano, experimenten una unidad de vida en su matrimonio y en todo lo que haga, hermano, en todo lo que hagan en sumo acuerdo. Bueno, una señorita de aquí se va a casar, espero que pongas atención. Lo voy a casar este sábado, primero Dios, pero el matrimonio tiene que experimentar, amados hermanos, una suma unidad en todo lo que hacen y como en sumo acuerdo, ¿verdad? De tal manera que lleguen a ser una sola carne en todos los momentos de su vida, así como en los momentos difíciles y gratos, pero que sean una sola carne. Miremos lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, hermanos, el empecinamiento o empecinamiento es la palabra correcta, de voluntad o de dureza de corazón de los seres humanos, según Marcos 10:5 y 8, dice así, fíjense bien. Y respondiendo Jesús les dijo:
por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, unidad. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son, fíjese bien lo que dice, ya más dos, sino uno. Oiga, qué tremendo. Unidad en todos los ámbitos, en las leyes, en todo el propósito de Dios. Nos ha llamado a la unidad. Qué lindo, ¿no? La dureza del corazón, hermano, o de corazón, es el fruto de las personas y su empecinamiento. Y esto, hermano, continúa trastornando el deseo divino de Dios de la unidad en el matrimonio y en muchas áreas, y mayormente en su iglesia. ¿Amén o no amén? Sí. Hermanos, el ideal de Dios para todas las familias, aleluya, humanas en esta tierra, es que tengan una amplia unidad entre ellos y que disfruten de ella. Que Dios nos ayude. Pero no solo se ha interrumpido esta unidad en los matrimonios, sino también fue interrumpida, fíjense bien, en la unidad primordial de la humanidad, hermano, como una sola lengua. La desunidad ha causado la separación, ha causado muchos estragos. De tal manera que Génesis 11:1 dice, fíjese bien, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra o palabras. Esta ruptura de unidad en una sola lengua fue causada por el orgullo pecaminoso de los seres humanos y su dureza de corazón. Pero hay algo alentador que decir. Hermanos, la visión profética del futuro nos anticipa el día cuando Dios reunirá a todo su pueblo de todas las partes del mundo en Israel, y la esperanza, hermanos, de que todos los pueblos del mundo vuelvan a unirse bajo la soberanía del único Señor de esta tierra. Llegará el tiempo. Por eso la unidad, hermano, es un deseo divino, no es del hombre, es un deseo divino que viene de parte de Dios. Denle un aplauso a esta perfecta unidad. ¿Es cierto? Sí. Tenemos que luchar en contra de eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos. Miren, hermanos, sin antes mirar que después de tanto tiempo en el Nuevo Testamento encontramos que el tema de la unidad sigue estando en pie y muy viva. El tema de la unidad aún tiene vida. Amén. Jamás morirá este deseo divino de Dios. El maestro, fíjense bien, el maestro Jesús oró
para que sus discípulos experimentaran la unidad como, hermanos, como él la tenía o la tiene, o la tenía cuando él anduvo aquí con el Padre. Ahí, hermanos, en San Juan 17:11, y le dice a sus discípulos: y ya no estoy en el mundo. Está orando al Padre, mas estos están en el mundo. Y les dice: y yo voy a ti, en esa oración, Padre Santo, a los que me has dado. Híjole, qué lindo. Guárdalos en tu nombre. No dice guárdalo, sino guárdalos en tu nombre. Hijos, qué tremendo. Para que sean uno, unidad, así como nosotros somos uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es divino esa oración, esa petición, totalmente. Miren lo que dice Juan 17:21-23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Que seamos ¿qué? ¿Pero quién? De los 40, 50 que habemos aquí, o 60, no sé, seamos ¿qué? Para la gloria de Dios. Hombre, Jesús, hermano, algo divino para nosotros, precioso, la oración. Para que ellos sean uno en nosotros. Todos debemos ser uno. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. El matrimonio también. El pueblo, todo un pueblo también. Fíjese bien. Para que el mundo crea que tú me enviaste, y en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos. Para que sean ¿qué? Perfectos. ¿Quién lo dijo? Perfectos. No lo digo yo, no lo dijo aquel. Jesús lo está pronunciando, hermanos, en la oración al Padre. Para que sean perfectos en unidad. ¡Ay, qué tremendo! Un desafío tremendo para la iglesia. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo los ama, hermanos. Así como el Padre amó al Hijo, Cristo nos ama al Padre y el Espíritu Santo también a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el desafío de la iglesia? Que tengamos una unidad perfecta. ¿No dijeron amén? Pero estas son palabras del Señor Jesús. Es decir, que la iglesia tiene un desafío: llegar, hermanos, a tener, a buscar, a encontrar la unidad perfecta como miembros de Cristo. Dicen allá afuera, está en chino. No, Señor. El Señor Jesús lo declaró aquí, que sí podemos. La oración del Señor Jesús fue pedirle a su Padre que sus discípulos y la iglesia fueran perfectos en unidad. Es por eso que los primeros creyentes estaban juntos en un lugar, porque eran hermanos de un solo corazón y un solo sentir, según Hechos 2:1 y Hechos 4:32. Se manifestó al principio del ministerio de la iglesia, o de su trabajo en la iglesia, se manifestó esta unidad perfecta. Ahí, hermanos, en Hechos
Dice, y la multitud de los que habían creído, fíjese bien, era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un solo corazón y un solo sentir, una unidad perfecta. Porque al pasar del tiempo, fíjense bien, el egoísmo de Ananías y de Zafira, ahí en Hechos 5:11, y el prejuicio, hermanos, de aquellos que descuidaron a las viudas que hablaban, que eran de habla griega, mas si le sumamos la rigidez de los que demandaban que los gentiles se hicieran judíos antes de hacerse discípulos o de trabajar en la obra de la iglesia, hermano, todo esto, fíjense bien, comenzó a amenazar la unidad perfecta de la iglesia primitiva. Iglesia amada del Señor, si nosotros no ponemos de nuestra parte para alcanzar la unidad de nuestro Dios, todas estas cosas que casi mataron la unidad perfecta de la iglesia primitiva son las que no nos dejan unirnos, hermanos, como hermanos, pero nosotros las practicamos en otros ámbitos de la vida, pero que afectan la iglesia, que afectan la unidad del cuerpo de Cristo, lo hace. El desafío es, hermanos, aprender a unirnos en una perfecta unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí podemos? A ver, levanten la mano. ¿Sí podemos? ¿Faltan algunos? ¿Sí podemos? Sí podemos. La palabra es para reconocer en qué postura nos encontramos, ¿cierto o no? Pero miren, hermano, será muy difícil caminar en la voluntad de nuestro Dios. Dios, como congregantes, hermanos, nosotros como congregantes, si no acatamos esto, jamás llegaremos a tener una unidad perfecta como la que le pidió el Señor Jesús a su Padre Celestial. Hermanos, tenemos que despertar. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos, hermanos, que poner los pies en la tierra y decir en qué postura nos encontramos. ¿Es cierto o no? En la falta de santidad, en la falta de perdón, en la falta de ser sinceros, no sé. Pero tenemos que aprender y a comenzar a dar pasos en esa unidad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues todos. Bueno, pero allá vamos a ir todos. ¿Amén o no amén? No nomás uno, toda la iglesia del Señor. Y tenemos que aprender bien la unidad perfecta del Señor, porque allá vamos a vivir en unidad perfecta en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Bueno, tenemos que despertar y ser conscientes que ni siquiera tenemos unidad unos con los otros, y mucho menos una perfecta unidad.
todas estas cosas que sufrió la iglesia primitiva amenazaban tremendamente la unidad eclesial y son, hermanos, las que nos tienen separados los unos de los otros. Levanten la mano los que saludaron a más de 4 hermanos cuando nos dijeron. A ver. Ok. Los que saludaron al menos 2. Sean sinceros, levántenla. Los que saludaron nomás al que está al lado, levántenla. Todos. Bueno, miren, hermanos, esos pequeños, como esas pequeñas zorritas, así las llamó Samuel al parecer, son las que destruyen el buen, como dijéramos, el buen mecanismo, los buenos pasos que tenemos que dar para una unidad ¿qué? Perfecta en Cristo Jesús. Muchas de las veces, hermanos, no queremos actuar, obedecer. ¿Sabes por qué tu hermano no te conoce a ti? Porque nunca te acercas a él o él a ti. Digan amén. Y esa no es unidad. El Señor Jesús pidió por unidad venir a la iglesia, venir a escuchar la palabra, adorar a nuestro Dios. Hermanos, no está indicando si hay una cierta unidad en escuchar y alabar al Señor y adorar a su nombre. Sí, porque estamos unidos. Pero lo triste que cada uno o cada quien estamos en nuestro mismo, en nuestro propio, ¿qué? Ranchito. ¿Sí entienden eso? Y eso no es la unidad que quiere, la unidad que pidió el Señor Jesús para sus discípulos. Hermanos, si tú eres mi hermano, tú debes estar unido conmigo. Si tú eres mi hermana, yo tengo que estar unido contigo. ¿Amén o no? ¿O no amén? Los hermanos, mis hijos, todos son de sumo carácter, de diferente carácter. Y tienen bien fuerte y otro. Pero son hermanos, pero son amigos. ¿Sí sabía eso? Donde quiera andan ahí, se juntan y son amigos, tienen unidad. Pero nosotros como iglesia nos falta eso. Digan amén, por favor. Necesitamos unirnos y conocernos, porque somos la iglesia de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: para que vean que tú y yo somos uno y que tú me enviaste. A la iglesia le falta mucho eso, hermanos. Iglesia amada del Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos conduzca, hermano, a buscar la perfecta unidad en Cristo Jesús. Así como el Espíritu Santo, hermanos, condujo a los primeros creyentes a producir soluciones creativas que desafiaron a la iglesia primitiva a ir más allá de las disensiones en favor del evangelio, hermanos, y del ministerio de los apóstoles. Es por eso, hermanos, que debemos ser sensibles a que el Espíritu Santo nos mueva como Él lo desee y lo ordene. La necesidad que tenemos hoy es llegar a tener la unidad que la iglesia primitiva tenía y que por poco casi la pierden. Pero nuestro Dios, hermano,
es un Dios misericordioso. Nosotros los creyentes somos un cuerpo en Cristo. ¿Somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y sobrepasa la variedad, hermanos, de los dones según Romanos 12:5. Hermanos, es mejor la unidad en Cristo que operar un don en particular que tú tienes. Qué triste es que si alguien tiene un don, hermano, lo ejecute, hermanos, por sí mismo. Qué bueno. Pero qué triste es que aquel que tiene el don no vaya y se una con el que necesita el apoyo, la necesidad, la oración, hermano, y esté viviendo dentro del cuerpo de Cristo con sus propios dones o postura. ¿De qué sirve? Para nada, hermanos. Por eso el Señor quería y pidió por esa unidad perfecta. Miren lo que dice Romanos 12:5, 10. Así nosotros, fíjense bien lo que dice: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos ustedes, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, fíjese lo que dice, y todos miembros los unos de los otros. ¿Entienden esos? Y todos miembros, ¿qué? Yo soy tu miembro, ¿sabías, hermano Israel? ¿Entienden eso? Unidad perfecta. Tu hermano es miembro tuyo. Tú eres miembro de él. Por eso somos un ¿qué? ¿Acaso no dijo el Señor: y los dos serán una sola carne? Y eso es lo que la iglesia no ha entendido, que somos miembros los unos de los otros. Unidad perfecta. Denle un aplauso al Señor. Una unidad preciosa. Cuando lleguemos a entender eso, hermanos, van a ver lo que Dios va a hacer, no solamente aquí, sino en tu casa y con tu familia. Hermanos, de manera que teniendo diferentes dones, está diciendo Pablo a los romanos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¡Ay! Amén. ¡Qué lindo! Amén. Prefiriéndonos los unos. No se equivoque, no dice que prefieras a tu mejor amigo en la iglesia, no. Dice que ¿qué? Todos los unos, que no haya diferencia, que no haya aquel sí me cae bien y aquella me cae mal, no, sino a todos ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿Me puedes ayudar? Sí, a eso se está refiriendo. Tú tienes este don, yo no lo tengo, pero yo soy miembro tuyo en este aspecto. ¿Me puedes ayudar? Sí, déjame orar por ti. Y Dios va a empezar a obrar y a hacer cosas preciosas. Porque ya entendimos esto. Seamos diligentes y quebrantemos todas nuestras ideas y argumentos
que solo han dañado la perfecta unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, la unidad de la iglesia, pongan atención en esto. A ver, hermanas que están preparando el talento allá, pongan atención en lo que voy a decir. Trabajando, pero pongan atención. Aquí está la clave, hermanos. Yo los quiero a todos. Rabones y ¿cómo dice el dicho? Y coludos, mi chava. Orejones y cabezones. A todos los quiero y oro por ustedes, porque son el cuerpo de Cristo y yo soy parte de ustedes. Entonces, si yo me lastimo, si yo te lastimo a ti, yo me estoy lastimando a mí mismo, ¿cierto o no? En la unidad perfecta estoy hablando, en esa unidad perfecta. Miren, la unidad de la iglesia, ahora sí escuchen, refleja la unidad de la deidad, de un único Dios trino y verdadero, según 1 Corintios 12:6. Así como está unida la iglesia, representa la unidad de un solo Dios verdadero. Amén. Cuando la iglesia está desunida es una vergüenza, porque no está reflejando la unidad perfecta de aquel que nos salvó. Amén. Ay. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude. Yo los amo en Cristo. Dios ha puesto en mi corazón, hermano, que oremos unos por otros, que nos ayudemos. La unidad de la iglesia, repito, refleja la unidad de la deidad de un único Dios trino y verdadero. 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, fíjense bien. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es Él mismo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, Él no ha cambiado. Su perfecta unidad quiere que la iglesia la obtenga. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen teniendo la misma unidad. Ellos nunca cambian ni nunca cambiarán. Él es la inmutabilidad perfecta, hermanos, de nuestro Dios. Hermanos, Dios nunca cambia. Él es inmutable. Nada ni nadie lo hace cambiar. Él es soberano y el único Dios perfecto en unidad. Pero, hermanos, la unidad de la iglesia no es a medias. ¿Sí entienden? La unidad del matrimonio no es a medias. La unidad en el pueblo de Dios no fue a medias. Es todo y para todos. ¿De qué sirve que tú tengas el don de profecía, de interpretación, cuando no me estás diciendo a mí en la falta que he caído y que viene el juicio de Dios para mi vida? ¿Entienden eso? De nada sirve. ¿Me estás llevando a qué? Al infierno. Por eso, hermanos, la unidad de Dios la necesitamos como iglesia de Cristo. Repito, para que me ayudes y para yo ayudarte, para que me ayudes a salir adelante y para que yo te ayude a salir adelante. Amén o no amén. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Concluyo.
La unidad cristiana tiene varios aspectos, ya que la experiencia que compartimos de Cristo como Señor de nuestras vidas y la confesión de la fe en el bautismo que profesamos y en el mismo sentido de unidad y de mentalidad sujeta a la del Señor Jesús, y como iglesia de Cristo, en esa misma mente debemos preocuparnos los unos por los otros, como lo menciona 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los mismos miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y eso nos hace falta mucho. Sabemos quién está enfermito, sabemos quién necesita de nuestra oración, sabemos quién fue intervenido, hermanos, en operación, o quién va a ser intervenido en operación. No, porque nos falta ¿qué? Unidad. El preocuparnos los unos por los otros. Eso, hermanos, es ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Yo necesito mucho eso, necesitamos mucho eso. Tengamos el mismo amor, hermanos, y la experiencia compartida de sufrir por el amor de Cristo. Pero si somos atribulados, dice Corintios, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, sientan mi aflicción. Eso quiere decir, eso estaba diciendo Pablo, que tú sientas la aflicción de tu hermano. ¿Sí o no? Sí. Que sintamos que las cargas de ellos. ¿Nos hace falta eso, hermano? Sí, mucho. Nos sentamos a comer a gustito y a veces no nos acordamos de aquellos hermanos que necesitan de ser ayudados, que ser visitados. Hermanos, recordemos en nuestro corazón que una iglesia bien unida representa la unidad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén o no amén. La invitación hoy es esta. Hermanos, ayúdenos. Ayuda a consolar al que está triste. Dale una palabra al que trae problemas. Abraza al que necesita un abrazo. Dale una palabra de consuelo al que está desconsolado. Amén o no amén. La invitación hoy es esta. Los tres elementos constituyentes de la unidad eclesial son: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. No hay más, y todos tenemos el deber de caminar, hermanos, hacia estas enseñanzas. La iglesia es solo una. La iglesia es solo una.
y no hay más que un solo cuerpo de Cristo. No hay más, hermanos. Un solo espíritu, una sola esperanza. No hay más, y todos tenemos el deber de caminar, hermano, en esas preciosas enseñanzas. Somos el cuerpo de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso te incluye, hermana Lupita, a usted. Eso incluye a mi esposa. Eso incluye al hermano José, al hermano Alan y a todos nosotros. No excluyas a nadie. Somos la iglesia de Cristo y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pónganse de pie. Espero que esta predicación nos ayude mucho. Amén. Para unir algo se necesita juntarse, recogerse, amarrarse. Para unir, hermanos, todo en el campo. ¿Cómo se llaman las cañas? ¿Cómo le llaman? El rastrojo. Y poderlo almacenar, tienen que agarrar un manojo, cortarlo con la rozadera y amarrarlo. ¿Amén o no amén? Y cuando ya tienen todos esos manojos, los cargan todos y los meten en una bodega grandísima y los juntan a todos. Y eso es lo que necesitamos hacer. Que los lazos de Dios nos empiecen a amarrar y a unir como verdaderos hermanos y miembros los unos de los otros. Sí, dele un aplauso al Señor. Y si no lo hacemos, hermano, es el tiempo. Amén. Bueno, muévase, vaya con uno de sus hermanos. Si quiere venir al altar puede venir. Muévase, vaya con su hermano.